Buenos días. Bueno, nuestra comunicación, como ha explicado, va a versar fundamentalmente de las posibilidades de estudio en este tema que tienen las colecciones del Departamento de Prehistoria. Nuestras colecciones son bastante heterogéneas y son deudoras en gran medida a la formación de estas colecciones en finales del siglo XIX y principios del XX por los hermanos Siret, fundamentalmente por Louis Siret. Bien, eso hace que el grueso de estas colecciones se centre cronológica y espacialmente en el segundo y tercer milenio y en el sudeste de la península. Pero, bueno, las colecciones, como veremos, van a ser bastante más amplias que esto. Hoy en día podríamos considerar que Louis Siret era como un precursor de lo que hoy llamamos caracterización de materiales. Pese a ello, bueno, pues nos faltan todavía en este terreno muchos datos por conocer acerca de las colecciones textiles. Sabemos que había lino, que había esparto, que había lana y recientemente incluso estudios recientes nos amplían el panorama incluso con algodón, como contarán más adelante. Pero hoy por hoy quedan muchos estudios por hacer y el museo lo que pretende es mostraros un poco qué posibilidades tenemos dentro de nuestro museo. Aquí lo que veis es una cajita de las que Siret preparaba para guardar estos materiales, simplemente fragmentos muy pequeñitos de tejido en estas cajitas que él hacía o le mandaban a hacer. Bueno, el estudio textil lo podemos abarcar desde distintos materiales y desde los que conservamos en el museo podemos hacerlo teniendo en cuenta las improntas, teniendo en cuenta los propios restos textiles, teniendo en cuenta los útiles de elaboración textil y también otros objetos de indumentaria, así como algo de iconografía. Bien, es interesante todos estos elementos. En algunos casos tenemos, por ejemplo, improntas muy antiguas, como las del Garcel o las de las Palas, pero seguramente se trata de recubrimientos de estructuras negativas. En otros casos, Eduardo os irá mostrando también todo el repertorio, una muestra pequeña del repertorio que tenemos de útiles textiles y de objetos relacionados con la indumentaria, y yo os voy a enseñar un poco un repertorio de los textiles con los que contamos en el departamento. Como os decía, es una colección muy heterogénea, muy amplia, que abarca muchos aspectos. Y, por ejemplo, aquí lo que os enseñamos es las muestras de importancia de carácter historiográfico recopiladas por Jacob Messicomer, correspondientes a palafitos y que, bueno, pues tienen un interés, a nosotros nos llegan por Juan Vilanova y tienen un interés de carácter puramente historiográfico. O, ya os digo, muy heterogénea las posibilidades de estudio dentro de este tema en el museo, porque aquí, por ejemplo, lo que tenemos son textiles canarios, de una cronología muy alejada del resto de las cosas que vamos a ver, pero que también es una colección muy interesante. Bien. El grueso de la colección textil que conserva el Departamento de Prehistoria obviamente tiene que empezar por hacer referencia al conjunto de textiles de los murciélagos. Tenemos una colección magnífica, conocida por todos por su estupenda preservación, datada hace algunos años, entre finales del sexto y principios del quinto milenio. Conservamos alrededor de medio centenar de objetos entre el Museo de Granada y nosotros. Y estos objetos, aparte de haberse documentado la utilización de tintes, tienen un gran interés tanto desde el punto de vista de los contenedores como de la propia indumentaria personal. Indumentaria personal que hoy sigue siendo bueno, muy próxima a nosotros. Estas esparteñas serían muy similares a las que se han estado utilizando en el ámbito preindustrial, en la zona levantina o Murcia, hasta tiempos pues, muy recientes y bueno, pues la conservación es francamente magnífica. Bueno, menos conocidos y con una conservación no tan estupenda son los posteriores ejemplos que os vamos a mostrar. Estos son de la Casa 1 de los Millares, son fragmentos de esparto constituyendo elementos de cestería que, como veis, son pequeños y no podemos saber muy bien a qué corresponden,
pero que están muy poco estudiados, o sea que son muy interesantes por sí mismos y que ahora mismo nuestras compañeras del Departamento de Restauración, Silvia Montero y Durga Orozco, están ocupándose de ellos. Bueno, como sabéis, las referencias más interesantes para estudiar este conjunto de los millares nos vienen muchas veces de los cuadernos manuscritos por Flores. Aquí tenéis un ejemplo de la Sepultura 11. Lo que está marcado es la referencia que Flores hace al tejido y simplemente se refiere a él como una tela quemada. Las fotos que veis son antes de que en restauración se ocuparan de estos textiles. Bueno, aquí veis un poco en detalle. Esta es la Sepultura 38, también siempre la referencia que hace Flores a él y lo que realmente conservamos. Bueno, pero en realidad el grueso de nuestra colección se centra, como ocurre en otros casos, en el segundo milenio. Lo que tenéis aquí es un pequeño fragmento de un asa de cestería. Y, bueno, pues os voy a enseñar ahora una serie de textiles que son más interesantes para el estudio de la indumentaria, posiblemente estén más relacionados con ellos. Desde luego no podemos llegar a este tipo de interpretaciones del norte de Europa, ni a estas, ni siquiera a la ya tan repetida esta mañana. Pero aunque sean fragmentos muy pequeñitos, ya os digo que muchos están sin estudiar y eso hace que sean bastante interesantes para nosotros. Muchos, como habéis visto en otros casos, se han preservado por la mineralización de contacto con algún elemento metálico. Lo que pasa es que se conserva tan poquito fragmento de tejido que es difícil poder valorarlo. Bueno, del yacimiento que conservamos un mayor número de muestras es el oficio. Del oficio tenemos restos más interesantes de cestería, como estos de esparto, y una serie bastante interesante de restos de tejido procedentes de distintas sepulturas y algunos también elementos interesantes, como esta trenza para separar el hilo. Habéis otros tipos. Algunos pues están tal y como estaban presentados en los montajes museográficos. Aquí tenéis otro con también estas manchas metálicas. En algunos casos creemos que para los especialistas pueden ser interesantes que vemos remates o vemos incluso algunos que pueden ser ojales o algunos elementos de sujeción. También es interesante llamar la atención sobre algunos restos mayores que pueden formar parte de vainas o, bueno, por lo menos están relacionados con la conservación de este cuchillo o en el caso de la alabarda. Bien, pero además de lo que es los elementos propiamente materiales de textil, es muy interesante llamar la atención sobre los fondos que conserva nuestro archivo. A partir del estudio de los documentos conservados en el archivo se puede también obtener mucha información sobre estos textiles. Por ejemplo, aquí lo que tenéis, que fue estudiado por Dirk Bradhelm, una sepultura de Mina Iberia, en la que en el momento que se abre la excavación, no sé si aquí se observa un poquito, a ver si puedo, esto era lo que Siret identifica como un pendón o un estandarte. Desgraciadamente, ahora mismo no lo conservamos. Bueno, y centrándonos en la época que más os interesa, pues realmente tenemos muy poco. Tenemos la Loma de Boliche, que en el estudio de Alberto Lorrio figura como una sepultura ya bastante tardía y, como os decía, podemos acceder a ella a través de la documentación que nos transmiten los Flores, que siempre hacen referencia a estos elementos de forma muy breve, pero en este caso se citan dos sepulturas, la 3 y la 6. En este caso, el propio Siret hace unas anotaciones al respecto, pero la triste realidad de estas sepulturas hoy en día es esta. Y Eduardo os va a contar algo más de otro punto de estudio de estos materiales a partir de otro tipo de restos. Bueno, intentando recuperar un poco de tiempo, vamos a ir también muy rápido. En el caso
anterior, Ruth ha hecho casi una presentación sistemática de la mayoría de los restos que tenemos. Hay algunos más, pero de la inmensa mayoría. Yo, en cambio, voy a hacer una presentación mucho más aleatoria, porque es cierto que los elementos de producción, de indumentaria, etcétera, son mucho más numerosos. O sea, que voy a intentar centrarme en algunos tipos y dar algún ejemplo nada más. Ya se han mencionado desde la intervención de la doctora Gleva en adelante, los útiles para la elaboración textil, placas, pesas de telar, los que tienen forma decreciente, fusayolas, carretes y otros elementos como agujas. Otros a los que ya no voy a hacer referencia ahora, como separadores, peines o tijeras para diferentes fases de la preparación y diferentes tipos de materiales. Y una muy breve referencia, enlazando con la presentación anterior, a los colorantes, a la presencia sobre todo de colorantes minerales, de ocres, varios, muchos no están analizados para saber exactamente qué material estamos tratando, que aparecen desde yacimientos neolíticos, como el que les muestro, que es de la Cueva del Higuerón. Muy frecuentes son los tipos diferentes de elementos de telares, asociados a telares, en forma de placa o en forma curva, los denominados crecientes. Estos proceden de las excavaciones del Padre Morán en el Cerro del Berrueco. Probablemente las excavaciones del Padre Morán son de su época. Él hacía un todo de lo que era el Cerro del Berrueco, pues sabemos que realmente son muchos yacimientos. Probablemente proceden del Cancho Enamorado, de los poblados de la Edad del Bronce, en la cima del yacimiento. Correspondientes también a esta época antigua, tenemos largas series de pesas de almizaraque, pero quizá más interesante para el proyecto PROCON son las pesas de telar del bronce final, de las cuales conservamos probablemente lo que es un conjunto completo, otra excavación publicada por Juan Cabré, pero muy difícil de interpretar, que es la del Roquizal del Rullo, donde aparece todo un conjunto que, aunque él no explica dónde le aparecen los materiales, sabemos que otros conjuntos, como los materiales metalúrgicos, estaban asociados a lugares concretos, a casas concretas, y es más que probable que aquí nos encontremos en la misma situación, al menos lo que recogió lo de Pérez Temprado. Pero también tenemos otros materiales que tradicionalmente se asocian a lo textil y que probablemente nada tienen que ver con ellos, como estos, también denominados crecientes, pero hechos con un material cerámico, pero mucho más ligero, a veces con muy mala cocción, y que el propio Siret ya planteó que quizá tenían que ver con otros usos, como la metalurgia, aunque esta asunción de Siret tampoco parece demasiado fiable. Fusayolas, cantidades ingentes. El departamento de prehistoria no es el que más tiene. El departamento de protohistoria, o sea, a lo largo de la Edad del Hierro, en este museo, puede tener probablemente varios miles. En el caso de los yacimientos de la Edad del Hierro, sobre todo en el mundo de la meseta, se convierte en un elemento, también en el mundo ibérico, pero sobre todo en el mundo de la meseta, en un elemento recurrente en el simbolismo de los ajuares funerarios, y de las excavaciones del Marqués de Cerralbo tenemos miles. Pero tenemos desde momentos muy antiguos, estas del conjunto del Garcel es probablemente de un neolítico, incluso de un neolítico antiguo. Que el Garcel es también un yacimiento realmente complejo de interpretar, como bien sabe Ruth. Pero lo que les decía, probablemente de otro de los poblados, probablemente de las Paredejas o Mariselva, otros de los poblados del Berrueco, conservamos cartones enteros e incluso algún otro material, como pueden ver arriba a la derecha. El de más de la derecha es un error una interpretación del Padre Morán, porque realmente es un cono de fundición de bronce, pero lo que hay al lado es un pequeño carrete, de los que tenemos también ya durante la Edad del Bronce, pero como ven su escala, realmente esto no pudo servir dentro de un telar. Si tiene una interpretación textil, que habría que verlo, tendría que ver como carrete, bobina, etc. Presentamos uno que es conocido, pero mucho menos que el de Villena, que ya ha sido recurrentemente presentado esta mañana, procedente de la Motilla de Santa María del Retamar, de las excavaciones de la profesora Galán Saunier, que probablemente es también un resto de bobina con hilo carbonizado. Se piensa, aunque no sé si hay análisis, que puede ser lino, y se conserva también el vástago de madera en el que iba arrollado.
la cronología es primera mitad del segundo milenio. Y ya pasamos a otros materiales, agujas de hueso. En el departamento hay agujas de hueso desde el Paleolítico, así que nos centramos en los únicos ejemplos que tenemos de un yacimiento de la cronología que más interesa, que es la Loma de Boliche, tanto en hueso como metálicas. Y sin descanso pasamos a la indumentaria y brevísimamente, que es ya casi menos parte del interés directo del proyecto, pero citamos elementos que están vinculados al textil y que también las colecciones son relativamente amplias, botones desde el Calcolítico a lo largo del Bronce, con el interés además en este tipo de materiales de tratarse de estar vinculados a menudo a sepulturas de prestigio desde el mundo campaniforme, a ser materiales importados a veces, como son los marfiles. Y ya en el bronce final aparecen, no es que se sustituyan, aparecen los materiales de bronce. Y ya con los bronces, pues el mundo de la fíbula, empezamos el cambio del que ya nos ha hablado la profesora Ruiz Gálvez, a partir del bronce final, en una cronología más larga de lo que se pensaba, al menos en el momento actual, es decir, abarcando prácticamente todo el bronce final. Si los últimos trabajos o las figuras de codo son ciertos, pero con una larga importancia, centrada sobre todo en la del hierro, que luego seguirá en época romana, y en momentos incluso bastante antiguos. Algunas de las fíbulas de la colección Cerralbo que presentamos, que están en el departamento de protohistoria, corresponden a esa primera mitad del primer milenio que más interesa. Agujas, alfileres, broches de cinturón, que también perduran, y la presencia de otros elementos mucho más difíciles de interpretar, porque en las tumbas en prehistoria y en los yacimientos aparecen siempre sueltos, como es el mundo de los avalorios, de los elementos que irían asociados a lo textil, entre los cuales destacamos, aparte de las miles de cuentas, la presencia de los primeros elementos de orfebrería, en estas cuentas o placas, en este caso de la Loma del Monte, otro yacimiento de la colección Siret. Y finalmente, pues otras fuentes de información, iconografía. No es iconografía que podamos aplicar, es solo que podemos interpretar que algunos de estos patrones geométricos que ya aparecen en momentos antiguos pueden estar reflejando elementos de vestimenta o en momentos posteriores elementos de adorno, de conjunto, de este tipo de representaciones que en el mundo del Calcolítico y del Bronce hacen referencia, si están haciendo referencia a personas concretas y no a entes de otra manera, hacen referencia a personalidad social y no individual, y por lo tanto son, digamos, muy estandarizados. Bien, una brevísima síntesis, ya no puedo correr más. La actividad textil en el momento, sobre todo, que pertenece a las colecciones, que viene más con las colecciones de prehistoria, puede responder a necesidades, es una necesidad vital, la de vestirse. No sabemos, pero eso es un tema que habrá que profundizar, y las nuevas interpretaciones sobre el mundo argárico nos hacen pensar que probablemente, aunque no sean grandes redes de intercambio, sí que probablemente hay producciones que son supralocales, que no son meramente de subsistencia, pero la actividad textil pues, tiene toda una serie de características en las que no voy a incidir, porque las ha explicado muy bien la doctora Gleva con parte del proyecto. Les hemos intentado explicar lo básico de la colección y, bueno, muchas gracias de verdad, sobre todo por su paciencia.